Bendiciones, hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Les saluda Sergio Bolio, predicador y misionero. El día de hoy estamos tocando un nuevo tema que tiene que ver también con la parucía del Señor. Muchos han escuchado que en las profecías de Juan se habla sobre el fin de los tiempos, pero también durante los pasajes bíblicos encontramos lo que es el anticristo, y mismo Juan lo explica en su primera carta. Vamos a ver qué dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Okay. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados, más bien pongan a prueba sus inspiraciones para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Así es, hermanos, falsos profetas. ¿Y qué tiene que ver con el anticristo? Muchísimo, porque los anticristos, se los voy a poner así de fácil, son aquellos que renuncian a Cristo y se van. Les voy a dar un ejemplo. Los que se apartan de la iglesia de Cristo, esos son los anticristos. Y también Juan nos escribe ese tema. Vamos a ver lo que nos dice Juan en el capítulo 1. En el capítulo 2. En la primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 19. Hijos míos, estamos en la última hora. ¿Han oído que ha de venir el anticristo? En realidad ya han venido muchos anticristos, y esos nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan nos explica que no es un anticristo. Sí, va a haber un anticristo que va a venir y que es el que va a empezar a dar muchas cosas a nivel mundial. También viene en Apocalipsis sobre eso, pero eso es otro tema muy aparte. Aquí estamos hablando de los anticristos, los falsos profetas. Anticristos y falsos profetas se llama el tema que estoy compartiendo en el video del día de hoy. Hablamos de muchos anticristos que se han ido de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia. Y esos son los cristianos católicos ignorantes que son seguros protestantes. Y ojalá no se ofendan. O sea, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Vamos a ver qué nos escribe nuestro querido amigo Juan, San Juan. Muchos impostores han venido al mundo, afirmando que Jesucristo no ha venido en carne mortal. Ellos son el impostor y el anticristo. Ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, que está aquí en la iglesia de Cristo, en la Santa Iglesia Católica y Apostólica, y no pertenece en ella, no está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. El tema de la iglesia de Cristo lo vamos a tocar en otro video, en lo más probable que sea mañana, lunes, depende
mi trabajo, porque también tengo muchas cosas que hacer en el servicio y otras cosas pendientes personales. Pero les quiero compartir eso porque quiero que sepan ustedes por qué esta es la verdadera iglesia de Cristo, ¿ok? Y aquí estamos hablando de los anticristos, los que se van de la iglesia de Cristo, porque creen en los falsos profetas. Elena Headway, de los adventistas del séptimo día, esa es uno de los falsos profetas que fundó la iglesia adventista del séptimo día. Que ella profetizó que en tal fecha iba a llegar Jesús y nunca llegó. Y luego por segunda vez vino, ya va a regresar, ahora sí, ya viene en verdad nuestro Señor Jesucristo. Llegó la fecha y no llegó. Al final, para lavarse las manos como Pilato, dijo, sí va a llegar Jesús, pero no sabemos el día y la hora de la llegada. Ay, por favor. O sea, y sus libros son inspirados en eso, sus primeros libros están inspirados en eso, en el regreso del Señor. Y que fueron profecías falsas y fundó su propia iglesia. ¿Qué pasa? Los falsos profetas hablan por su cuenta y lo que dicen no se cumple. Hermanos, quiero que sepan que la palabra de Dios es verdad y vida. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de ustedes que están viendo este video, a lo mejor algunos se van a sentir juzgados. No lo estoy juzgando para nada, no los estoy juzgando realmente. Y algunos se van a sentir, no sé, intimidados, ofendidos, porque creen en una creencia. Pero es que ¿acaso Dios no habló por medio de Jeremías? En el capítulo 23, en el versículo 29, es muy claro Dios. Por medio del profeta Jeremías, dice, ¿no es mi palabra fuego o martillo que tritura la piedra? ¿Su palabra? Si ustedes sienten que les cae el saco, felicidades, hermanos, están escuchando la verdadera señal de Dios y nuestro Señor Jesucristo en ustedes, porque están escuchando la verdad, porque su palabra es, como lo dice él, mi palabra es fuego o martillo que tritura la piedra. Si ustedes sienten ese por dentro, ese me está juzgando, porque no confundan una cosa de predicar la palabra de Dios con juzgar. Es muy diferente. Pero felicidades, están escuchando la verdad. Ya luego vamos a tocar el tema de lo que es la iglesia de Cristo, cómo formó o cómo edificó más bien la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar sobre los falsos profetas. ¿Ok? Ya escuchamos que han existido muchos anticristos. Son los que se salen de la fe en Cristo. Y anticristos que se hicieron creer que son creyentes de Jesús, pero que al final hasta persiguió a la misma iglesia. Plutarco Elías Calles, priista. Aquí en México, para los que están viendo este video en otra parte del mundo, en México hay un partido que se llama Partido de Revolucionario Institucional, el PRI, que se fundó con su primer presidente Plutarco Elías Calles. Plutarco Calles llegó con el Partido Nacional Revolucionario, que el PNR, que así se llamó al principio el PRI, luego fue cambiándose a otro segundo nombre que no me acuerdo cómo se llama ahorita, luego PRI, llegó al poder, pues siendo por primera vez el primer presidente electo en Estados Unidos mexicanos. Así se llama México, para que los que digan, ay, Estados Unidos mexicanos, no, así se llama México realmente. Somos Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué es lo que hizo? Llegó al poder, votaron por él porque era el único partido realmente que no había opción. Y miren, que después de eso, Plutarco empezó a perseguir a la iglesia de Cristo, empezó a asesinar, a prohibir la fe cristiana católica, y hubo la famosa guerra cristera.
Esos son temas muy profundos que vamos a tocar en otro video también, que me gustaría tocar, para que entiendan qué es lo que les trato de decir con esto. Pero el tema es que nosotros ya hemos tenido varios anticristos. Hitler, Plutarco Elías Calles, todos los que persiguen la iglesia de Cristo son anticristos. Los que se salen de la iglesia de Cristo y se van a sectas son anticristos. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 al 22. Y si te preguntas, ¿cómo sabremos si tal palabra no es palabra del Señor? Cuando un profeta hable es en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es algo que no dice el Señor. Ese profeta habla por arrogancia. No le tengan miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hermanos, desde el Antiguo Testamento ya se estaba prediciendo a aquellos falsos profetas. Porque son gente que aprovechan la fe, o más bien la ignorancia a veces del hombre. Y muchas veces el hombre quiere buscar su salvación y su sanación, y esos falsos profetas aprovechan la necesidad espiritual de las personas, crean sus sectas y les dan una falsa esperanza de salvación, pero ellos creen y van. Pero es un gran negocio. Hay videos de pastores protestantes cómo piden el diezmo, como si el diezmo fuera tan obligatorio. Y ese es otro tema que también vamos a hablar, que el diezmo no es obligatorio y lo que hacen ellos es profanar la palabra de Dios. Herejías para que les saque el dinero a sus seguidores. Y ellos aprovechan esos falsos profetas a exprimir el dinero de los fieles que los siguen por medio de la palabra de Dios para enriquecerse. Vieran las mansiones que tienen Cash Luna y todos esos protestantes herejes, hijos de Lutero, que la verdad es sorprendente que la misma gente que los sigue, por la ignorancia y también por la necesidad espiritual de encontrar a Jesucristo nuestro Señor en un lugar que está erróneo, creen y siguen manteniendo a esa gente, y lo siguen manteniendo y se enriquecen, y ellos se quedan más pobres económicamente que cualquier otro pobre. O sea, me refiero a que no evolucionan más allá de, y toda la vida se la pasan hasta que las muertes los separa al pastor protestante con sus seguidores, los separa y ya deja de generar negocios. Vamos a ver lo que nos dice Lucas, el capítulo 6, versículo 26, sobre los falsos profetas. Dice: ay de ustedes cuando todos los alaben, del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Ay de ustedes cuando todos los alaben. Hermanos separados, ¿qué andan haciendo dándole dinero a ese hombre? A esos pastores. Maldito el hombre que quede en el hombre, por el amor de Dios. No se dejen engañar. Abran sus ojos. Esos son falsos profetas. Ya luego les voy a compartir el tema de por qué la iglesia de Cristo es santa, porque es católica, o sea, universal, que eso significa en español, porque es apostólica. Y ahí es donde ustedes van a empezar a abrir un poco más los ojos. Espero que el Espíritu Santo descienda en ustedes y nuestro Señor Jesucristo les ayude a abrir esos ojos de la ceguera espiritual. Ahora si nos vamos a Mateo, vámonos con nuestro queridísimo hermano San Mateo, que está allá arriba en los cielos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, los que nos dejó en el Evangelio, las palabras de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 4. Aquí está. Dice:
Surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán milagros y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Uy, ¿qué es lo que hacen esos falsos profetas? ¿Qué es lo que hacen esos pastores? Hacen milagros, porque harán milagros y prodigios, hasta el punto de engañar. Son falsos mesías y falsos profetas. Pero según es a nombre de Cristo, nuestro Señor. Pero esos milagros no vienen de Dios. Son falsos profetas. Cada secta, cada iglesia tiene un inicio. Desde que el doctor Lutero se le ocurrió hacer la reforma protestante y dividió la iglesia católica. Todas esas religiones, cada fundador tiene su propia historia, que no me alcanzaría el tiempo, ni el video, ni varios videos para mostrar de dónde vienen esos falsos profetas, quienes inauguraron los testigos de Jehová, el adventista del séptimo día, los cristianos pentecosteses. O sea, no tienen idea, no me va a dar tiempo. A lo mejor hago algunos videos sobre algunas sectas de esas. Son tantas en el mundo que no hay cosas más importantes que tocar en el Evangelio. Pero sí, con gusto les puedo hacer algunos videos sobre esas sectas, religiones que existen. Y lo único que les puedo decir, hermanos, tanto como los hermanos de fe que pertenecen a la Iglesia de Cristo, católicos, cristianos, y también los que los no católicos, quiero decirles lo siguiente: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Estas no son mis palabras. San Mateo en el capítulo 7, en el versículo 15 lo dice. Lo escribe más bien. Porque nuestro Señor Jesucristo ya Él sabía que iba a surgir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo ha hecho divisiones en la iglesia, ha jugado su gran carta, su mayor carta para dividir la iglesia, que fue cuando el doctor Lutero. Esa fue la mejor carta que pudo haber hecho el enemigo. Yo les comparto todo este tema, a pesar de que algunos digan no estoy de acuerdo, algunos digan sí, es verdad. Como les dije en el transcurso del video, Dios en su palabra es fuego y es martillo para destruir la roca. Y nuevamente vuelvo a repetir, bendito sea Dios, que si tú te sientes así como ofendido, te sientes incómodo o te cayó el saco, bendito Dios, hermano, estás escuchando la verdad y la palabra del Señor. Y nada más te queda que decir: Señor, en ti confío, estoy confundido, pongo mi fe y mis esperanzas en ti para que tú me ilumines y me des la verdad. Es lo que les puedo recomendar. Poco a poco les voy a ir tocando diferentes temas. Los que son cerrados y no quieren escuchar la verdad, bueno, pues Jesús dijo mismo: hay quienes ven, pero hay quienes observan y no ven, escuchan pero no oyen. Hermanos, antes de terminar este video, quiero compartirles una oración. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad y nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque el día de hoy nos compartes tu palabra. Por cualquier medio, por cualquier representante o herramienta tuya, de misioneros que hay por todo el mundo, nos compartes la verdad y la vida. Tú eres la luz, el camino y la verdad. Tú eres la vida, Señor Jesús. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están viendo este video, hermanos de la fe y hermanos que no son de la misma fe, para que los ilumines por medio de tu Espíritu Santo
para que abras el corazón de cada uno de ellos, toques a las puertas de su corazón, para que ellos te conozcan perfectamente bien. Los que te están buscando a ti, Señor Jesús, guíalos en tu camino para que te encuentren aquí, en el Santísimo Sacramento del altar, que tú estás realmente presente ahí en esa hostia divina. Que esta es la verdadera fe y la iglesia que edificaste con Pedro. Señor Jesús, te damos gracias porque nos compartes un día más en tu Evangelio. Y te quiero pedir, Señor Jesús, para que cada uno de ellos encuentren la respuesta correcta en tu nombre. En tu poderoso nombre te lo pido, Señor Jesucristo, para Dios Padre, para gloria suya y salvación del alma de cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga.